La primera fase del proceso de las políticas públicas es lo que se denomina agenda, y los elementos que la componen son la necesidad de la sociedad, y esto es importante porque reconoce cuáles son las demandas sociales, los indicadores críticos que son una buena forma de conocer la situación del territorio y los mandatos constitucionales como legales, los cuales permite que exista correlación de la planeación de diferentes niveles territoriales. En otras palabras, hace referencia a las prioridades que debe atender el Estado para mejorar la garantía de derechos que se debe brindar a los ciudadanos, y desde el mismo momento que el tema o problemática trata de ser involucrado en la agenda, se observa que el gobierno interactúa de varias formas con múltiples agentes sociales políticos. Solamente mediante una ciudadanía informada y con suficiente capacidad, los procesos de política pública serán verdaderamente amplios y democráticos. La garantía de derechos ciudadanos por parte de los gobernantes necesita de la activa participación ciudadana, de su exigencia y asumir corresponsabilidad en su proceso político. Formulación de las políticas públicas. Son las conclusiones de los análisis sobre el problema y las opciones de política disponible y aceptable. Es un saber qué hacer respecto a la decisión de consecuencias deseadas. Su objetivo es construir una opción política bien estructurada y factible, pero esto requiere que se identifique la relación entre solución y causa del problema. En esta formulación encontramos tres momentos. El primer momento es la estructuración del problema, el cual está en el análisis de la política pública. Implica descubrir la organización de las relaciones causales, causas específicas, su composición, dinámicas, ámbito y tipo de relación. A medida que va mejorando el problema, se pueden presentar otros problemas y la solución debe estar preparada para esto. Problemas como independencia, subjetividad, artificialidad, dinamismo. La estructuración puede componerse de las siguientes tareas: la identificación del problema, la identificación del componente, construcciones de relaciones causales, identificación de nudos críticos. En nuestro segundo momento encontramos la construcción de una opción de política. En esta está la elaboración de la estrategia de acción que permite el cumplimiento y los fines de esta misma. Identifica también los implementadores e instrumentos que se necesitan para llevar a cabo la estrategia. Y en el tercer momento está el análisis de factibilidad, donde se establece si el gobierno cuenta con capacidad para llevar a cabo la política pública. ¿Qué se realiza en la formulación de las políticas? La identificación del problema, el diagnóstico del problema, errores de estructuración, definición de prioridades, metas y objetivos. En nuestra formulación encontramos la generación y análisis de opciones de política, donde ésta debe responder a los objetivos colectivos. También debe tener acciones o medidas en hipótesis que pueden contribuir a la transformación de la situación por medio de objetivos alcanzables. En esta formulación encontramos la estructura para dar respuesta a los propósitos de esta por medio de la identificación de acciones potenciales e instrumentos de política. Encontramos también en la formulación la selección de la política pública favorecida, donde debe tener el resultado de la comparación sistemática, la evaluación de un número de acciones potenciales que sugiere la existencia de un problema, unos fines y unos medios. Por último, encontramos los apremios institucionales y organización, donde se puede ver la capacidad de implementación que tienen las entidades ejecutoras en cada una de nuestras políticas públicas. El proceso de la implementación es en el que se ejecutan las acciones que hacen parte de la estrategia diseñada durante la formulación y que reflejan lo que se considera es la mejor acción para solucionar el problema socialmente relevante. La fase de implementación es comúnmente marginada de la discusión política, entendiendo que por su énfasis técnico no es susceptible de fallas y dificultades, cuando la realidad sucede todo lo contrario, puesto que es una fase que incluye momentos claves para la determinación del éxito o fracaso de la política pública. Parsons añade que en este enfoque se caracteriza por observar el proceso de implementación como un sistema guiado por los principios de la racionalidad. Además indica que desde este enfoque lo realmente importante no es la jerarquía, sino la relación entre los tomadores de la decisión y los encargados de aplicarla. Los modelos de abajo hacia arriba y viceversa ponen mucho énfasis en el hecho de que los implementadores que están en campo tienen una gran discreción en cómo aplican la política, de modo de que los profesionales
tienen un papel clave en garantizar los resultados exitosos de la misma. Un aspecto débil de este enfoque en la práctica es que asume que los grupos participan activamente en los procesos de implementación, cuando la realidad es que al momento de poner en marcha las acciones, muchos pueden verse afectados y muchos se muestran apáticos o simplemente los canales de participación no son eficaces o suficientes. Proceso de implementación. Lo define Parsons como un proceso de interacción entre la configuración de objetivos y las acciones para alcanzarlos. Este es un juego donde grupos e individuos tienen como objetivo fundamental maximizar su poder e influencia. Aquí se quiere entender el papel de las políticas públicas en la relación entre el Estado y la sociedad, y la sujeción efectiva en la garantía de los derechos. Este es un momento clave para la determinación del éxito o el fracaso de las políticas públicas. La implementación se refiere a la forma como la política pública es producida para generar impactos reales en la sociedad. Por lo tanto, está relacionada con la gobernanza de los asuntos públicos. En esta, el éxito final de la política pública depende de la adaptación mutua entre el plan de acción generado y las condiciones y capacidades de las agencias locales. La implementación en la política pública no es estática ni igual durante todo el proceso. Esta puede estar sujeta a modificaciones no necesariamente formalizadas dependiendo de los aprendizajes de los actores involucrados en ella. La evaluación, como una fase del proceso de políticas públicas, se ha transformado en relación de los cambios en los modelos y concepciones del Estado. Ese es un punto clave en la política porque hace relación entre el Estado y los ciudadanos y además su rol es proveer la información sobre el desempeño de la política, sirviendo de base para la planificación de la intervención pública a lo largo del tiempo. Esta nos proporciona una valoración sistémica y objetiva de su diseño, gestión y de los resultados. El propósito de la evaluación es hacer correcciones a medio camino para mejorar el diseño e implementación del proyecto. También evalúa la persona o a las personas que va dirigida y la clase de información necesaria para cumplir el propósito que se necesita en el proyecto. Nos da información sobre estatus, información sobre la eficacia e información sobre el estado del proceso de ejecución. Existen tipos de evaluación. Está la evaluación ex ante, que es el tipo de evaluación que se hace antes de la ejecución del proyecto para medir la factibilidad. Está la evaluación concomitante, que es la evaluación que se realiza durante la fase de implementación y acompaña la puesta en marcha de la política. Y está la evaluación ex post, que también es la evaluación denominada la retrospectiva, que ya evalúa los resultados de la misma. La evaluación de las políticas públicas también vienen bajo una mirada de diferentes paradigmas. El paradigma positivista y reflejando los métodos cualitativos y cuantitativos. La evaluación con el método cuantitativo permite estimar los resultados y su causalidad con una gran objetividad y dotan de solidez estadística la evaluación, de forma que permite hacer generalizaciones de los resultados. Con el método cualitativo, esta evaluación o este método permite estudiar en detalle los programas, temas, casos o hechos seleccionados y sus participantes, proporcionando información decisiva sobre las perspectivas y prioridades de las partes interesadas. Para Kapner, este método tiene mejores resultados que el análisis cuantitativo. Si bien la evaluación tiene un método científico, el resultado como tal termina siendo una decisión política que se asume en un contexto donde el poder, la ideología y los valores dominantes son más poderosos que las bases científicas y la metodología, donde los actores no siempre buscan la racionalidad técnico-económica, sino soluciones socialmente aceptables o políticamente convenientes para los problemas. Por otro lado, existen varios niveles de evaluación: el nivel de medios, el nivel de resultados, nivel de impacto, nivel de eficiencia, nivel de satisfacción. Para la evaluación también contamos con indicadores, y un indicador es un dato cuantitativo o cualitativo que permite dar cuenta sobre cómo se encuentran o marchan las cosas en relación con algún aspecto de la realidad de las políticas.
los cuales cuentan con atributos específicos como la mensurabilidad, pertinencia, precisión u oportunidad. Para la evaluación también contamos con diferentes tipos de evaluadores, los externos, los internos y los mixtos, entendiéndose como externo a los expertos ajenos a la entidad o personal especializado pertinente, a los internos como los ejecutores y beneficiarios, y la mixta, expertos externos, ejecutores y beneficiarios. Los evaluadores tienen un impacto directo sobre la gobernanza del proceso, puesto que si la investigación es llevada por quien implementó la política, entonces mostrará que la política ha logrado los resultados correctos. Pero si bien la investigación es llevada por analistas independientes, tenderá a mostrar efectos negativos. La gobernanza es la capacidad del Estado para garantizar los derechos ciudadanos. Como tal, la evaluación resulta ser una herramienta esencial para activar la participación ciudadana.